Tropezamos dos veces con la misma piedra. Bueno, tropezamos me huele a manada, quien no sabe, como diría. El oficialismo puso una persona que no está ahí para defender a las víctimas, sino para ser tapadera del gobierno. No es una presunción, no es una digresión, un señalamiento, es la experiencia. Casi todas las denuncias, las quejas de derechos humanos en el mayor número fue contra el Ejército y la Guardia Nacional. En el 99% de ellas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no quiso emitir una recomendación. Y fue burda tapadera, insisto, de las violaciones a derechos humanos en México. Es más, la presidenta reelecta, Rosario Piedra, que por cierto no debió haber sido elegida en ningún momento. Primero, porque la Constitución dice que no puedes serlo si eres dirigente de un partido político. Y ella era dirigente de Morena en Nuevo León e incluso fue candidata en 2018 de Morena a las elecciones. Y luego, además, por si eso fuera poco, hicieron un fraude electoral para elegirla. Borraron votos de los que habían votado 116 y de repente dijeron 114 para que él alcanzara la mayoría calificada. Entonces es una presidenta de derechos humanos ilegítima. Pero no solo eso, no solo su desempeño fue decepcionante. Por ejemplo, no quiso presentar acciones de inconstitucionalidad con la militarización del ejército. Y eso del ejército, quiere decirles que no solo se vio la mano peluda que mueve la cuna desde Palenque para imponer a Rosario Piedra, por encima de Nacheli Ramírez, que era la candidata de Claudia Sheinbaum. Y ahí se ve cómo los coordinadores parlamentarios operan de acuerdo a las instrucciones de López Obrador, no de la presidenta. Así de por sí, el tener simples diputados o senadores levantadedos ya es infame. Pues que ni siquiera los dirija la presidenta, sino el expresidente, pues todavía es peor. Ahí hay algo ahí que van a tener que explicar, pero la verdad es que quedó muy mal parada la presidenta con esta operación, cuando en este caso, imagínense, un gran número de senadores de Morena habían dicho que no iban a votar por Rosario Piedra. De hecho, Rosario Piedra quedó en el último lugar de las evaluaciones, en el 15º de 15. Ninguna organización civil de defensa de los derechos humanos la apoyó. Incluso Eureka, fundado por su madre Rosario Ibarra, no quiso apoyar a la reelección de Rosario Piedra porque no ha servido de nada. Y esto del ejército es un poco, ¿qué les digo? Espeluznante, escalofriante. Porque el hermano de Rosario Piedra, hijo de Rosario Ibarra, que se llama Jesús Ibarra, fue desaparecido por el ejército. La última vez que lo vieron fue en el campo militar número 1. Y pues, se presume que fue torturado, desaparecido, quizás asesinado por el ejército. Y el otro fuerza, además de López Obrador, que se empeñó en que Rosario Piedra fuera ombudsperson, que la religieran como tal, fue precisamente las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque tienen a alguien que solo les da recomendaciones por asuntos administrativos. Incluso llega a decir que no hay ya en México ejecuciones extrajudiciales, cuando lo hemos visto en distintos momentos y han sido escándalos públicos internacionales, etc. Yo les diría, México vive el peor momento de derechos humanos en por lo menos medio siglo en lo que estamos ahorita. Apenas esta misma semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos discutió la reforma judicial que vulnera derechos de juzgadores y por supuesto también los que quieren la población que requiere una justicia profesional, imparcial, expedita, etc. Y el Estado mexicano quedó muy mal, quedó exhibido. Tuvo que reconocer que no tenían un diagnóstico para hacer esa reforma judicial y quedó en muy malos términos. Ahí les fue muy mal porque fueron abogadas muy preparadas ahí para esta queja tan importante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero además de esto que sucedió con Piedad, que imagínense,
queda en el último lugar, 15 de 15. La meten con calzador en la terna y quitan a Tania Ramírez, que era la preferida, digamos, de las organizaciones civiles. Ante esto, la oposición jala con la propuesta de Claudia Sheinbaum, que era Nacheli Ramírez, la que había sido ombudsperson aquí en la Ciudad de México. Y de repente viene la línea y les dice a Dan Augusto, es una razón de Estado, y viene de Palenque. Y como no había senadores que no le creían, pues entró al quite tanto Rosa Isela como Luis Alcalde, la secretaria de Gobernación y la del partido, para decirles que era la voluntad de Palenque que ella fuera. Claro, Claudia Sheinbaum no quiere reconocer eso, ¿no? No quiere reconocer acá, pero entonces que me digan quién es tan fuerte en Morena o en el oficialismo para ganarle a la candidata de la presidenta, hasta con la peor, porque la peor era Rosario Piedra, que no tiene nada que ver con la labor de su madre. Quienes usan a su madre para justificar su eso es, pues mira, eso de entrada es discriminatorio, porque somos todos iguales ante la ley y no puede ser que se repartan los cargos por genes. Los genes no te hacen mejor o peor persona, eso es un pensamiento absurdo, atrasado, etcétera, ¿no? Pero además deben hablar los hechos por uno, y los hechos de Rosario Piedra nada tienen que ver con lo que hizo su madre, con su legado. Es más, quienes utilizan eso, la verdad, para impulsarla, es porque no tienen otra razón. Es increíble, dicen, es que representa la lucha de su mamá. Primero, ella no es la hija que estaba con su mamá en las marchas. La hija que estaba con su mamá se llama, que es la otra hermana, y me parece que se llama Tania. Era la que participaba en defender. Rosario Piedra no. Y ha hecho, insisto, todo lo contrario. Imagínense, yo recuerdo, porque asistí a algunos, mítines de su madre Rosario Ibarra de Piedra frente al campo militar número 1, porque ahí habían visto a muchos de los desaparecidos. Y hoy, pues ella es tapadera de muchas violaciones a los derechos humanos que se cometen ahí. Bueno, son acá, y la pregunta, y lo que les puedo decir una cosa es, sí, ganó López Obrador y ganaron las Fuerzas Armadas al imponer a Rosario Piedra, pero perdieron las víctimas. Las víctimas son las que necesitan protección frente a los abusos del poder. Y si además no va a haber un poder judicial independiente que pueda amparar, ¿quién va a defender a los ciudadanos? ¿Quién nos va a defender a los ciudadanos, a la población, a la gente, a los habitantes de este país de los abusos del poder? No vamos a tener eso. Son tiempos oscuros. Y si además traen vienen las expulsiones de migrantes que amenazó Donald Trump, ¿quién va a proteger a toda esa gente si la Comisión Nacional de Derechos Humanos no defiende a las víctimas, sino defiende al poder, que es lo que ha demostrado Rosario Piedra?